vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Nuestro invitado de hoy es don Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor. Un hombre famosísimo ya. Ahorita que lo miren en la pantalla, la pura imagen, lo van a reconocer. Don Ricardo, qué gusto. El gusto es mío, Marta. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Mira, ahora tan famoso, qué cosa. ¿Qué se siente? No creo que tan famoso, la verdad. Afortunadamente la Profeco ha tenido la oportunidad de jugar un papel importante en la Cuarta Transformación, pero sobre todo porque el señor presidente transitó por esta institución durante 4 años y medio. Entonces, tener un presidente que haya vivido las funciones de la Profeco desde dentro, de hecho, él encabezó la revista del consumidor y el quién es quién en los precios a principios de la década de los 80s. Entonces, esto pues ha tenido como resultado que podamos jugar un papel importante, porque el empoderamiento... Y la querencia viene un poco de ahí, de que don Andrés Manuel estuvo dentro de la Profeco y que le tenía encanto. Pues mira, yo creo que viene en dos sentidos la buena comunicación que existe. Por un lado, tuve la oportunidad de ser candidato a gobernador en Guanajuato por Morena, y fue un estado que en campaña visitó mucho el señor presidente. Entonces tuvimos oportunidad de trabajar en la campaña desde que inició el equipo de transición, que fue el día 3 de julio. Empezó rapidísimo. También me hicieron el favor de invitarme y pude seguir trabajando con el señor presidente. Entonces, este contacto previo y este trabajo en campaña, aunado a que terminé por invitación de él en un área que tenía experiencia el señor presidente por su trayectoria en el sector público, creo que estos dos factores combinaron bastante bien. El otro ha sido un poquito de circunstancias y tiempos. Nos tocó iniciar con el tema del combate al huachicol, en donde la Profeco ha tenido de manera histórica una relación con las estaciones proveedoras de gasolina y de diésel, las estaciones de servicio, las gasolineras. Y entonces, cuando hubo escasez del combustible porque se cerraron los ductos, estaban llenos de hoyos. Y esto fue en diciembre, recién llegados. Acá estábamos nosotros desempacaditos y tuvimos que participar en coadyuvar con las autoridades que tenían la responsabilidad directa del tema, pero también en ayudar a los consumidores a mantener el orden, porque muchas personas estaban queriendo cargar bidones y luego revenderlos, otras se andaban peleando en las filas para cargar combustible. No fue algo que se viviera en la Ciudad de México, pero sí se vivió en Jalisco, se vivió en Guanajuato, en Querétaro y bueno, en Puebla. A mí me tocó ver pleitos en las gasolineras. O sea que... nosotros nos estrenamos con eso. Como estamos acostumbrados a tener trato con la gente y a recibirla enojada, aunque nosotros no los hayamos hecho enojar, esa habilidad que tiene el personal de Profeco, los funcionarios que colaboran en esta institución, que por cierto acaba de cumplir 45 años la semana pasada, es una habilidad que nos ayudó mucho a librar esos conflictos. Y luego, cuando han surgido otros, como el del oxígeno, pues nos han invitado a colaborar más allá incluso de las funciones propias de la Profeco. De la Profeco. Pero, a ver, yo la verdad es que me pregunto, ¿cómo es que usted, que tiene además todo el estilo fifí, que venía del PAN, que realmente da ahora sí que todo el tono de la gente,
que Andrés Manuel normalmente mira así con cierto recelo, ¿cómo logró hacer clic con el presidente y que ahora sea uno de sus consentidos, tan consentido que lo tenemos todas las semanas en Palacio Nacional? Fíjate que los estereotipos no me gustan mucho. Eh, yo no me evalúo a mí mismo a través de estereotipos. Tampoco lo hago con los demás. No soy ni fifí ni soy chairo. Soy un poquito de los dos. Como aquella película, no soy cursi. Pero la idea es que creo que los estereotipos no sirven para evaluar a las personas y menos, pues, por qué estamos donde estamos, ¿no? Yo en lo personal milité en el PAN durante 24 años, pero antes de militar en el PAN, porque no entré al PAN chavito, ya entré al PAN habiendo terminado mi maestría y lo hice como un socialdemócrata. Yo como por ahí de los 17, 16 años me puse a leer mucho sobre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Y cuando cumplí 18 años me quise involucrar en la política porque siempre ha sido la política mi vocación. La vocación es un llamado y ese llamado pues yo lo escuché a muy temprana edad. Yo me involucré casi desde primero de secundaria en la política escolar y de ahí quise pasar a la política partidista. Cuando lo hice por primera vez me acerqué al Gallito, al PDM, al Partido Demócrata Mexicano, un partido con una ideología sinarquista. Sí. Y el sinarquismo tiene mucha base de la democracia cristiana o de la socialdemocracia en términos más amplios. Pero más bien de golpe de pecho, me acuerdo, los sinarquistas, ¿no? Pues a lo mejor en lo personal, pero en el fondo, como una manera de ver el mundo y la política, eran parte de la socialdemocracia, de la democracia cristiana. Uh-huh. Y yo no milité en el PDM, fui a varias reuniones, leí todos sus documentos, pero era gente ya muy grande. Cierto. Era gente muy, muy, muy grande. Yo en ese momento tenía 18, 19 años y iba a reuniones donde creo que el más jovencito tenía 65 o 70. Entonces, pues como que no me sentí en ambiente, pues. Y dejé de asistir y jamás volví a intentar militar. Poco después el partido desapareció de Guanajuato. El último estado en el que estuvo presente fue Aguascalientes y luego ya se esfumó. Desapareció del mapa político de nuestro país, que por cierto era un partido que tenía arraigo más en el centro de la República, más que... Sí, incluso tuvo entrada en la Cámara. Sí, claro, tuvo representantes federales. De ahí me alejé de los partidos en general y ya terminando mi maestría de unos 25, 26 años, fue que entré al PAN. Y entré al PAN porque era la única expresión, si no la más terminada, la mejor lograda, pero la única que había en ese momento, que hablamos de la década de los 90, que viviera de alguna manera la socialdemocracia. Entonces yo toda mi vida... Un estado muy panista. Sí, un estado muy panista, pero cuando yo entré no era tanto, ¿eh?
Guanajuato para la gente, ¿no? Pues, Guanajuato. cuando yo entré en los 90, no, ¿eh? A mí me tocó construir esa historia. Yo fui diputado local en el primer congreso que tuvo mayoría relativa de un partido diferente al PRI en 1997. Entonces no me tocó ya la consolidación que tiene el PAN en Guanajuato hoy en día, que es un aparato político que vino a suplir en todos sus términos al PRI y que poco a poco fue abandonando. ¿Mande usted? Que hoy es el bastión del PAN, donde realmente Hoy es el bastión del PAN. Es el último reducto del PAN. Más que un bastión, yo lo veo como el último reducto. Retiro, ¿no? Y ese trabajo que realizamos siempre fue a contracorriente, porque en Guanajuato la extrema derecha siempre tuvo el control, como hasta el día de hoy, del partido. Y para los ojos de la extrema derecha, pues yo era de la izquierda dentro del PAN, porque la socialdemocracia no comparte prácticamente nada con la extrema derecha. Y el tipo de programas que yo propugné cuando fui presidente municipal o cuando fui diputado local o diputado federal por Guanajuato y fui alcalde del municipio de León, siempre eran programas basados en un pensamiento socialdemócrata. Y entre más se iba alejando el PAN de la socialdemocracia porque iba tomando mayor control esa extrema derecha del partido, pues yo me fui sintiendo cada vez más ajeno y cada vez más atacado. Y la verdad, ahora sí respondiendo puntualmente a lo que me preguntabas, con ese movimiento que tuvo el PAN, yo como socialdemócrata, hoy en día me siento más cómodo dentro de Morena, porque Morena tiene mucho que ver con la socialdemocracia. Y si analizan los documentos de Morena, lo pueden constatar de manera muy puntual. No, bueno, también hay muchos radicales, o sea, digo, pues, tipo Martí, que la verdad, de socialdemócrata yo no le veo nada. En todos los partidos hay de todo. Me peleé en el PAN contra la extrema derecha como socialdemócrata. Pues ahora como socialdemócrata, pues también tendré, no lo he tenido hasta ahorita, pero lo podré tener, algún encontronazo contra los otros extremos. Los extremos siempre son malos. No, con Miguel Barbosa. Y no califico de extremo a nadie en particular porque yo no los conozco lo suficiente. Bueno, ¿y en qué quedó su pleito con Miguel Barbosa? Pues el pleito es de él, no es mío. Yo no tengo ningún motivo de pleito con Barbosa. Fue mi compañero en la legislatura federal 2000-2003 y me tocó llegar a convivir con él. Yo la verdad ni tuve ni he tenido problemas con él. Ahora que fue gobernador, como que ha sido su hobby pelearse con cualquiera que pudo haber sido su amigo. No entiendo por qué, pero pues los pleitos son de él. Yo no tengo motivo de pleito. ¿Qué le comentó el presidente de la República cuando tuvo ese toma y daca con Barbosa? No fue tema, nunca me dijo nada. ¿No? Comenté con algunos otros miembros del gabinete y el comentario fue que ya se había peleado con todos, que no me lo tomara a pecho. Oiga, y yo lo veo a usted perfilándose a la gobernatura de Guanajuato. ¿Usted cree que el presidente un poco lo está enfilando hacia allá? Pues mira, yo no ocupo que me enfile el presidente ni nadie. Yo enfilado estoy desde hace años.
el niño es risueño y no ocupa que le hagan cosquillas. Ya contendí por la gobernatura con solo 2 semanas, cuando mucho, para preparar mi campaña. Ya llegarán los tiempos, pero efectivamente siempre estará en mis aspiraciones, como alguien que tiene una vocación política desde muy joven, el llegar a gobernar mi estado, Guanajuato. Aunque sea tan complicado y difícil como ahorita, está realmente es uno de los peores estados de violencia, ¿no? Pues está así precisamente por la descomposición que ha tenido el PAN a partir del gobernador Miguel Márquez Márquez, que se alió con la delincuencia, y ahí está el resultado. Lo vimos en Nuevo León, lo hemos visto en Tamaulipas, en cualquier lugar en que la autoridad estatal se alía con la delincuencia, las cosas terminan mal. ¿Y a usted la gente de Morena lo quiere, lo arropa? ¿Cree que lo aceptaría allá en Guanajuato y lo impulsaría? Pues ya me impulsaron en el 2018. Pero ahí fue la ola de Andrés Manuel, más bien, ¿no? La ola de Andrés Manuel no fue suficiente para ganar Guanajuato, es el único estado que se perdió en el 2018. Entonces, yo considero que para ganar Guanajuato hay que abordarlo de otra manera. Y eso es lo que hay que ir construyendo, todos. ¿Y cómo ve estas elecciones intermedias que vienen desde su trinchera? Yo creo que Morena va a lograr avanzar, pero no será todavía un estado que se pinte de Morena de manera completa. No es fácil. Sí, bueno, está complicada la cosa. Pero ahora sí pasemos a la Profeco y a lo que anda haciendo. ¿Qué está haciendo la Profeco? ¿Cómo nos ha afectado como consumidores toda esta parte? Mira, la pandemia ha sido un fenómeno en el cual hemos pasado de un tema a otro de manera muy, muy rápida. La pandemia inició con la Semana Santa y de Pascua, que por cierto ya tenemos cerca. Y en esa forma, lo primero que tuvimos que atender fue una oleada de cancelaciones de vuelos y de hoteles, porque las familias mexicanas estaban preparándose para viajar y vacacionar. Y ese fue gran parte de la carga de trabajo. Y después de que se fue encarrilando la solución en el tema de transportación aérea, terrestre y hoteles, que la mayoría afortunadamente movió sus vacaciones para finales del año pasado o la trasladó totalmente un año a esta Semana Santa y de Pascua que está por venir. Ya veremos qué tanto se pudo o no resolver, porque lo vamos apenas a vivir en esta próxima Semana Santa y de Pascua. Pero después de eso se nos vino una oleada del tema de cubrebocas y de gel antibacterial, 2 productos que no estábamos acostumbrados a utilizar, que no eran parte de la canasta del día a día y que se volvieron parte de la canasta del día a día, y también tuvimos que entrar a resolver muchos problemas de eso. Y luego se nos vinieron los problemas de amenazas de aumentos injustificados y de acaparamientos de algunos productos básicos como frijol, maíz blanco y tortilla, azúcar, en consecuencia alcohol, que era parte con lo que principalmente se hace el gel antibacterial, y estuvimos trabajando ahí de fondo, llegando hasta el origen de los productos. Y luego se nos vino una oleada de reinscripciones a las escuelas privadas, desde kinders hasta universidades. Se nos vino después una oleada de servicios funerarios que no tenían sus contratos de adhesión registrados, que estaban aumentando sus precios de manera injustificada, que no los hacían públicos y en consecuencia, según el mono la pedrada, cobraban. Y luego se nos vino, después de eso, el tema del oxígeno, que es el último que estuvimos atendiendo. Entonces,
no nos ha dado tiempo de aburrirnos y hemos podido explorar la gran gama de facultades y de temas que le toca atender a la Profeco. Ahora sí que la pandemia nos ha puesto a prueba, además de los temas que la Cuarta Transformación y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto como temas medulares, y esto es el tema de monitorear a través del app del litro por litro y, todo lo que es gasolina de alto y de bajo octanaje, el diésel, pero también el que se den litros de litro tanto en gas LP como en gasolina y en diésel, que este ha sido un tema permanente durante los dos años y que no lo hemos dejado hacer durante la pandemia. Incluso se ha vuelto más necesario el hacerlo durante la pandemia. Don Ricardo Sheffield, ¿por qué es tan importante para el presidente el tema de las gasolinas? Porque somos un país que depende mucho de la transportación terrestre. Y hay países que su transportación medular puede ser marítima. Hay otros que es ferroviaria. La de México es eminentemente terrestre, o sea, de tractocamiones. Y entonces influye muchísimo el precio del diésel y de la gasolina en el precio final de todo, porque no hay nada que no se transporte. Digo, no nos vamos a ir al campo a comer las cebollas allí. No, eso es cierto. Entonces, ¿Y cuál es el reto que tiene? En consecuencia, está muy vinculado al precio de la canasta básica. O sea, no solo forma parte del precio de la canasta básica, sino lo modula. Lo modula. Por eso la importancia económica que tiene. Si tú robas 100 mililitros o 50 mililitros, se lo estás robando a toda la economía, no solamente una persona. Porque cuando alguien roba, o roba a todos los que pasan por esas bombas. Y que afortunadamente lo hemos venido reduciendo muy, muy significativamente. Cuando yo lo escucho hablar de cómo roban las gasolinas, me recuerda mucho aquello del robo de votos, el ratón loco y no sé cuántas cosas. Esa creatividad de los mexicanos para robar, ¿qué le dice a usted? O sea, siempre hallamos el modo. Mira, por lo menos tenemos mucha creatividad para ponerles nombres. Acá se llama el rastrillo, porque rasura los litros. Pues sí. Pero ese tema de los rastrillos tiene por lo menos 2 décadas y media, por lo menos. Porque nos hemos encontrado modelos de rastrillo que ya tenían 25 años metidos en las bombas. El más viejo que nos encontramos fue en Campeche, en una gasolinera entre Ciudad del Carmen y Escárcega. ¿Y han ideado cosas nuevas o ya no? Pues ahora es muy difícil por las normas. Ya todos han tenido que escalar los modelos o comprar bombas nuevas, en donde ya también nosotros las podemos revisar también de la misma forma, con el apoyo de la tecnología. Anteriormente teníamos que desarmarlas para descubrir estos aparatos. Ahora sin desarmarlas las podemos verificar. ¿Y qué reto tiene por delante? ¿Qué preocupación tendría usted ahora? En este tema de los combustibles. O dentro de la Profeco, o sea, en su tarea. Mira, en general, lo que tenemos que lograr es tecnificar más a la Profeco, porque la única manera de empoderar a todos los consumidores, que somos todos los mexicanos y los que nos visitan, porque consumidores son todos los seres humanos en el momento en que están en el territorio nacional. Pues atendemos 130 millones de mexicanos y esperamos volver a atender unos 30 millones de extranjeros lo más pronto posible, porque es un sector importantísimo para nuestra economía. Ese universo de 160 millones
no lo podemos atender si no utilizamos todo lo que la tecnología tenga para ofrecer. Y hemos hecho avances importantes, pero todavía nos falta. Yo quisiera que cada consumidor pueda llevar a la Profeco en su bolsillo. De forma tal que sí sea un empoderamiento efectivo en cualquier momento. Pues ojalá, don Ricardo Sheffield, pues qué gusto platicar con usted, sea bienvenido y esperemos reencontrarnos de nuevo muy pronto. Te agradezco a ti, Marta, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta pronto. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.